Preparé una serie para ustedes que titula No tengas miedo en esta Navidad. Agréguele ahí a su boletín, no está completo el título. No tengas miedo en esta Navidad. Suena raro que en Navidad yo vaya a hablar de miedo, ¿cierto? Suena raro. Pero resulta bien interesante que en la Biblia, cuando estudiamos sobre todo los acontecimientos relacionados con el nacimiento del Señor, encontramos en varias ocasiones la expresión no temas, no tengas miedo. Y eso lo vemos en todo el episodio con todos los personajes que tienen que ver con la Navidad. Hoy no voy a entrar en los detalles de todos los personajes porque eso voy a hacer a lo largo de estas semanitas que nos queden de Navidad. Hoy voy a empezar, al menos con un personaje, y voy a empezar con el personaje que creo yo que es, me van a disculpar el término muy burdo, muy paisa, el más negriado de los personajes de la Navidad, el pobre Josecito, José. Porque hablamos de María, hablamos de la Virgen, ¿cierto? Hablamos de Jesús, por supuesto, de los tres sabios o los tres reyes magos. Hasta del burro hablamos, hasta del buey hablamos, pero a José lo negramos. ¿Y de José casi no hablamos? Nada, casi no hablamos nada. Por eso quiero que miremos esta semana, al menos este fin de semana, meditemos mucho en la parte de José. Hoy hablaremos sobre todo del miedo de José. Y yo quiero que miremos un poquito estos miedos de estos personajes para que nosotros aprendamos a derrotar nuestros propios miedos. Porque vamos a estudiar la Biblia, pero que sea pertinente para nosotros. Muchos de ustedes, yo no sé sus vidas, pero yo sé que muchos de ustedes en esta Navidad están con temores, están con miedos. Algunos tienen miedo de que se acerque un 2018. Algunos tienen miedo porque de pronto la parte financiera no es la mejor. Algunos tienen miedo porque de pronto su salud no es la mejor. Algunos tienen miedo porque de pronto a nivel de familia no es el mejor año, no es el mejor mes. Y puede ser que usted no tenga problemas y dificultades de lo que yo estoy diciendo, pero que lo que yo vaya a enseñar le sirva como medicina preventiva. Y que el día de mañana, cuando usted sienta temores y sienta miedos, recuerde estas historias y recuerde lo que voy a compartir sobre estos personajes en torno a la Navidad, repito, para que aprendamos a derrotar nuestros propios miedos. Así pasito, pregúntele a la persona que está al lado, dígale, ¿tú tienes miedos? ¿Tienes temores? Pregúntele a ver si le responde algo, ¿no? Pregúntale. Ahora que no le vaya a responder, compre un perro, pues. No. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18. Voy a leer hasta el 25. Mateo 18, voy a leer hasta el 25 para que agregue ahí en el boletín. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida. Literalmente, iglesia, literalmente significa en el griego desposada. Se lo voy a decir de una vez porque ahorita voy a hacer unas aclaraciones. Entonces dice que María estaba ¿qué? Comprometida. Literalmente es desposada para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que
que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué dice la Biblia? Y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de esta porción de su palabra, que es muy conocida por nosotros, pero que hoy nuevamente cobre vida este pasaje bíblico para nuestros corazones y que podamos extractar principios para nuestro crecimiento espiritual. Padre, quiero pedirte, Señor, que en la noche de hoy que empezamos esta serie sobre cómo vivir una Navidad sin miedos, ayúdanos, Señor, a aprender de esta historia de José y podamos entender, Señor, que tú quieres que vivamos sin temores y sin miedos en la vida. Ayúdanos, Señor, a extractar buenos principios para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo, Señor, que a través de la predicación tu nombre sea exaltado y glorificado, Jesucristo, y que esto traiga crecimiento espiritual a toda nuestra iglesia. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar a través de tu palabra. Oramos con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ponga el celular en silencio, dígale a la persona que está al lado suyo, dígale no me ponga conversa, que voy a escuchar la palabra del Señor. Bien, aquí va el primer punto. Hoy no hay sino un primer punto. ¿Por qué? Porque la próxima semana es el segundo punto. Y dentro de 15 días es el tercer punto. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar y vamos a empezar una miniserie sobre cómo vivir una Navidad sin miedos. Entonces, aquí va el primer punto. José enfrentó el miedo. ¿Cuál miedo? Van a llenar ahí, les animo a que siempre llenen sus boletines para que pueda hacer una retroalimentación en su casa y compartir con su familia o sus amigos. José enfrentó el miedo de hacer algo que fuera en contra de la palabra de Dios. Repito, José enfrentó el miedo de hacer algo que fuera en contra de la palabra de Dios. ¿Listos? ¿Pudieron llenarlo? Bien, ahora voy a explicar algunas cositas porque este pasaje es muy claro, pero generalmente cuando pensamos en la Navidad, todos recordamos sobre todo el evento de la Anunciación, pero cuando pensamos en la Anunciación, ¿en quién pensamos? En la Virgen María. Cuando el arcángel San Gabriel se le apareció o se le presentó y precisamente también comparte todo lo que ya sabemos en Navidad, y eso lo conocemos como la Anunciación. Pero aquí también tenemos un pasaje donde hay una anunciación. Aquí también tenemos un ángel que se aparece en sueños y también le habla del nacimiento, así que también estaríamos hablando de la anunciación, ya no en este caso a María, sino a José. En el caso de María, eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y aquí es algo que también quiero decir a modo de introducción. Los evangelios, los 4 evangelios, pero al menos los sinópticos, los 3 primeros se llaman sinópticos porque lo que presentan es una especie de biografía de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas. Juan se aparta un poquito de ese esquema y lo que hace es tocar sobre todo otros eventos que no tocan los otros evangelistas. Pero Lucas relata la anunciación a María, Mateo relata la anunciación a José. Es decir, los dos tienen un enfoque distinto, no se contradicen, se complementan, sino que cada uno lo hace desde una perspectiva diferente, ¿ok? Lucas por lo que hace es que nos cuenta un poquito la obediencia de María, eso lo voy a hacer más adelante, voy a compartir con ustedes ese pasaje, pero Mateo sobre todo nos habla un poquito de la obediencia de José y de eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Bien, ahora, esta anunciación, ya sea tanto para Mateo como para María, también tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y téngame paciencia que ya voy a hablar un poquito sobre los miedos y esas cositas, pero déjenme explicarle que esto no era nuevo. Nuevo sí en cuanto al Hijo de Dios, mas no nuevo en cuanto a una anunciación. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que también un ángel se le apareció a Agar. Ustedes recuerdan la historia y le contó que ella daría a luz un hijo cuyo nombre sería Ismael. Y ahí encontramos una anunciación.
También ustedes recuerdan la anunciación que se le hace a Sara, de que ella iba a dar a luz un hijo. Recuerden que aparecieron no solo uno, sino varios ángeles en la casa de Abraham. Más adelante también encontramos en la Biblia el caso de un ángel que le anuncia a la esposa de Manoa, y más adelante al mismo Manoa que daría a luz un hijo, y eso lo encontramos en el libro de los Jueces. Y así yo podría contarles estos detalles, pero al mirar este pasaje que estamos mirando, estamos hablando que en la cultura hebrea y en el pueblo hebreo, en la historia hebrea, fue muy común las anunciaciones, sobre todo apariciones de ángeles. Para nosotros de pronto eso ya no es tan normal. ¿Por qué? Porque Dios ya no habla generalmente de esa manera, ya no se revela generalmente de esa manera. Él lo puede hacer cuando quiera, y uno no lo va a encasillar a Él, ¿cierto? Él puede obrar en la forma que Él quiera. Él se puede aparecer ahora también y mandarnos un ángel, pero Él ya lo hace de otra manera. De hecho, ya lo hizo a través de Jesucristo, por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros, y lo hizo a través de la palabra escrita de Dios, la palabra de Dios. Entonces ya tenemos la Biblia, ya tenemos a Jesucristo, ya no necesitamos ángeles en el día de hoy para que nos traigan mensajes. Esto simplemente para ayudarles, sobre todo, y entender aquí que yo no voy a profundizar en eso, pero sí quisiera de una vez erradicar un concepto erróneo que hay en algunas personas, en algunas iglesias, donde a los ángeles le dan demasiada importancia. Y le ponen más importancia aún que al mismo Dios, y hasta adoran ángeles. Y la Biblia, si usted busca en la Biblia y estudia la Biblia con cuidado, se va a dar cuenta que la Biblia no nos autoriza a adorar ángeles. No podemos adorar ángeles. Al único que podemos adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, a Dios. Es al único que podemos adorar. No podemos adorar a nadie más. Jesucristo mismo aceptó la adoración porque Él es Dios. Cuando se inclinaron muchas veces y lo adoraron, Él nunca rechazó la adoración de sus discípulos. Pero los discípulos en algún momento sí, cuando se aparecieron ángeles, se arrodillaron ante ellos, y los ángeles sí rechazaron la adoración, porque a un ángel no podemos adorar. Bien, si usted de pronto no está de acuerdo con algunas cosas, aquí hay libertad para que usted piense diferente, pero yo estoy en mi deber de decirle lo que dice la Biblia. Entonces, voy a compartir ahora, para que entendamos un poquito también el contexto, cómo vamos a interpretar este pasaje. En este pasaje hay varias cositas que no voy a entender si no entiendo la cultura. Los matrimonios de la época bíblica son muy diferentes a nuestros matrimonios. Entonces, en la época bíblica, todo esto apenas estoy en la introducción. Entonces, en la época bíblica, sobre todo para los judíos, había 3 etapas importantes en el matrimonio. 3 etapas. Y esto es bueno que lo sepan. Estaba la primera etapa, que era el compromiso. Esa era la primera etapa. Y el compromiso se realizaba generalmente cuando la pareja eran todavía unos niños, cuando ni siquiera a veces ni se conocían, y prácticamente era un trato entre los padres. Eso pasaba en la cultura antigua. A uno le parece un poco extraño eso, que los padres le arreglaran a uno el matrimonio, pero antiguamente eso era lo normal, eso era la cultura. Para usted y para mí eso es extraño, porque esa no es nuestra cultura. Nosotros escogemos, tomamos la decisión, pero antes no era así. La mayoría de las decisiones la tomaban sus padres. Y yo creo que usted ha visto muchas películas, no solamente de la Biblia, de pueblos antiguos. Casi que todas las culturas antiguas tenían esa costumbre. Y aún más, ni siquiera hay que ir tan lejos. Cuando uno escucha la historia de los abuelos, aún en nuestra cultura occidental, los abuelos muchas veces los matrimonios eran organizados y eran planeados, y ya desde niño decían, ya más o menos lo tenían todo arregladito, ¿cierto? Entonces esa era la primera etapa, ¿ok? Era un matrimonio ahí arreglado desde niño, ¿cierto? Entonces no se le dejaba esa decisión a jóvenes inexpertos, y en esa etapa de compromiso se podía todavía romper por cualquiera de las dos partes, podía en algún momento decir no vamos más, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la primera etapa del compromiso, porque cuando crecían ya se daban cuenta que los padres ya habían arreglado ya ese matrimonio. El segundo paso era el desposorio. Entonces, primero, compromiso. Segundo, desposorio. Y a esto se le podía considerar ya un compromiso formal. Un compromiso formal. Y básicamente era un compromiso ya establecido por la pareja, donde se consideraban ya marido y mujer, aunque no vivían juntos. El muchacho vivía en la casa de sus padres, la muchacha vivía en la casa de sus padres, pero ya se consideraban
esposos. No tenían relaciones sexuales. Simplemente había un compromiso serio y se consideraba ante la sociedad marido y mujer. Solamente que esta es la segunda etapa, ¿ok? El paso siguiente era cuando ya podían formalizar la luna de miel, y ahí sí entonces el muchacho iba y se traía a la muchacha y se la llevaba a vivir a la casa que casi siempre él mismo hacía con sus amigos que construían ya una casa, no en la casa de papá y mamá como se acostumbran el día de hoy, no señor, aparte, rancho aparte, ¿ok? No voy a entrar en detalles ahora porque ustedes saben cuál es mi apreciación frente a eso, pero voy a seguir adelante con el tema. Entonces, ese desposorio generalmente duraba un año. Escúcheme, el desposorio duraba más o menos un año, porque ya era una etapa seria, era una etapa donde los muchachos, los niños habían crecido, y ahora en cierta manera era un noviazgo propiamente dicho en nuestro lenguaje. Entonces, en ese añito que más o menos duraba, era un momento sobre todo para conocerse. Y hablando ya de esa cultura tan machista, porque en esa cultura era muy machista, era un añito para que el varón, generalmente no era para que la mujer conociera al varón, sino el varón a la mujer, así era esa cultura machista, y era para que el varón mirara si en algún momento, si la muchacha sí era digna de él, para poderse casar. Entonces, ya cuando pasaba ese añito y la muchacha se había manejado muy bien, por el contrario, si se manejaba mal, entonces lo que hacía era que rompían el compromiso y podría haber una carta de divorcio. Y uno dice, ¿cómo así divorcio si no vivían juntos? Sí, es que esa era la cultura, es que ellos ya se consideraban casados. Por eso hablo de compromiso primera etapa, segunda etapa desposorio. Es decir, ya se consideraban esposos, marido y mujer, solamente que no estaba consumado el hecho y era un añito para conocerse. Entonces, esta etapa, para que entiendan el contexto de lo que estamos estudiando, es la etapa en la que se encuentra José y María. Están en la etapa del desposorio, ellos todavía no viven juntos, ¿ok? Y finalmente viene la tercera etapa, y la tercera etapa es la del matrimonio ya formal. Entonces, en esta tercera etapa no era más que consumar ya los votos que se habían hecho, les daba la facultad ya de vivir juntos, gozar de los privilegios de ser casados, es decir, de tener relaciones sexuales y sobre todo convivir ya en su casita propia, porque generalmente era así que lo hacían en la gran mayoría. Entonces, podemos ya mirando esto comprender un poquito qué es lo que está pasando acá, ¿ok? Ahora, fue en la etapa del año del desposorio que la Biblia dice que María quedó en embarazo. Y ahí vaya entendiendo que estamos en la etapa donde él tiene todos sus ojos, toda su familia, analizando a María. ¿Cómo se maneja María? ¿Cómo se comporta María? ¿Cierto? Entonces, el miedo de José. Ahora vamos a hablar del miedo de José. El miedo de José lo vemos en el versículo 18 y 19. Y dice la palabra, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, antes de que llegara a la tercera etapa, mientras todavía era virgen, claro, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su prometido, era un hombre que, bueno, literalmente en el griego dice justo, era un hombre justo, bueno, y no quiso avergonzarla, difamarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Vamos despacio con esto. Ustedes se imaginan, es decir, yo sé que esta historia toda la conocemos, todas las navidades algo conocemos de José, pero por favor hágase de cuenta que usted no sabe nada. Ya les expliqué el contexto cultural, es un año donde están analizando a la muchacha, cómo se maneja, etcétera, etcétera, y yo les voy a adelantar un poquito. Recuerden que cuando viene la anunciación, ya no hablemos de José un momentico, me voy a apartar para hablarles un poquito de María. Cuando viene la anunciación a María, recuerde que en medio de la anunciación el ángel le dice, pero venga, y no solamente tú vas a quedar embarazada, sino que tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, la que es estéril.
la que es estéril. Y ella era muy anciana, ya no podía tener hijos. Estamos hablando de una especie de Sara del Antiguo Testamento, esposa de Abraham. Entonces, además de ser estéril, ya es muy anciana y tiene 6 meses de embarazo. Y dice la Biblia que María se fue a visitarla. Tenga eso presente, porque aquí estamos hablando precisamente de que un José está analizando, está mirando, y de repente la muchacha se le va unos días, unas semanas, se va donde su parienta Elizabeth, y cuando regresa, por favor, ahora yo quiero que les voy a dar unos pequeños detalles que a veces yo trato de acortar cositas para no alargar la predicación, pero si yo no le cuento estos detalles, usted no va a entender el pasaje. Ahora, ¿en dónde vive José y María? ¿En qué región viven? Ay, corchados, los corchaditos, corchaditos. No saben dónde vivían. Cuando decimos Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿En dónde vivía José? En Nazaret. Y cuando hablamos de Nazaret, estamos hablando de una ciudad de Galilea, como si fuera una especie del departamento de Galilea. ¿Ok? ¿Y sabe a dónde vivía la pariente de María, Elizabeth? Vivía en Judea, otro departamento. Y dice que vivía en las montañas. Es decir, vivía muy, pero muy lejos. Entonces dice que María emprendió un viaje. Y recuerde que en esa época no era simplemente que miró el tiquete más barato que había y se fue en Viva Colombia. No. Eso era en camello, eso era complicado, o sea que ella se demoró. Entonces, esto se los digo porque estamos hablando que ella se demoró varias semanas, allá se quedó. No tenemos exactitud de los detalles, pero sí sabemos que se demoró. Ahora, cuando ella regresa, no es al otro día, después de muchos días, de muchas semanas. Cuando ella regresa, se imagina la expectativa de José, su novia. Pero cuando llega en embarazo. Venga, amados, eso es muy complicado. Trate de quitarse de la cabeza todo lo que sabe de la Biblia. Ah, sí, ya sabemos la historia. Sí, usted la sabe, yo la sé. Pero yo sé que es difícil, pero trate de dejarse un ladito. Piense, por favor, nunca había ocurrido nada en la historia bíblica. Ningún nacimiento sobrenatural, jamás. Sí, de pronto, milagros como el de Isaac, hijo de unos padres, ya una mamá estéril, muy ancianita, pero hasta ahí. Pero que hijo de Dios, que por obra y gracia del Espíritu Santo. Amados, eso a nosotros, póngase varones, póngase en los zapatos del pobre Josecito. Y ahí está José, cuando le llega a la muchacha en embarazo. ¿Qué se le podrá haber pasado por la mente a José? Piense, utilice la imaginación, piense, póngase en los zapatos, aún mujeres, póngase en los zapatos de José. ¿Qué se le pudo haber pasado por la mente a este pobre hombre? Yo tengo una lista larga, pero no los voy a cansar, al menos les voy a decir dos cositas, Como se fue para donde un familiar, Elizabeth, y si de pronto allá se enamoró de algún primo, algún familiar, y se enamoró sencillamente y me fue infiel, ya. Es decir, usted no piense en cosas sobrenaturales, porque eso nunca ha ocurrido. Si eso ocurriera todos los días, no, si de pronto fue por obra y gracia del Espíritu. No, eso nunca había ocurrido. Entonces, ¿cómo va a pensar que es por obra y gracia del Espíritu? Sencillamente, me la jugó. Así de sencillo, me la jugó. Bueno, hay otra posibilidad. Yo me pongo en los pies de Josecito y yo digo, bueno, de pronto en ese viaje y en esas montañas, eso tan peligroso, me la violaron. Y de pronto ella no quiso contar y no dio a los detalles, pero... Y usted puede pensar en muchas más cosas, ¿cierto? Ahora, cuando en esa etapa del desposorio, cuando la muchacha estaba en embarazo y quedaba en embarazo o tenía relaciones sexuales y los demás se daban cuenta, la ley de Moisés era muy clara qué hacer frente a esos casos. Y José sabía qué hacer. Y tengo que leerles, ponga por ahí esta cita que le voy a regalar.
Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 al 27, porque ahí encontramos qué dice la Biblia que podía ser un hombre como José en esta situación. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 al 27. Y voy a leer. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse. Segunda etapa, el desposorio. Y tiene relaciones sexuales con ella. Otra vez, voy a leer. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y ella tiene relaciones sexuales, ¿cierto? Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberá llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda, en el caso de que la violaron. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Tengan presente esto para cuando les hable de María. Tengan presente este pasaje para cuando les hable de María más adelante en 15 días con el favor de Dios. Entonces, cualquier varón judío hubiese procedido como mínimo, pidiendo el divorcio en tales circunstancias. ¿Y en dónde aparece lo del divorcio? Eso también lo encontramos en el capítulo 24, 2 capítulos más adelante en Deuteronomio, en el versículo 1. Deuteronomio 24, 1. Cuando alguien tome una mujer, cuando alguien tome una mujer y se case con ella y después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, generalmente esto tenía que ver con problemas sexuales, es decir, se dio cuenta que no era virgen. Dice, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. La ley era clara qué hacer frente a todos estos detalles. Entonces, José sabía la ley. José sabía qué decía la palabra del Señor. Pero José se encuentra en un dilema muy grande. ¿Qué es un dilema? Un dilema es sin saber qué hacer entre varias opciones. Y él no sabe qué hacer. Hay temores, hay miedos, y por eso dice el versículo literalmente que José, su prometido, era un hombre justo. Versículo 19, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Literalmente en el griego dice, tomó la decisión de repudiarla en secreto. Repudiarla es divorciarse en secreto. Ahora, algunos dirán, pero Josecito, ¿por qué no le creyó? ¿Por qué no Amados, no vamos a entrar a juzgar a José. No conocemos todos los detalles de la historia. El hecho es que él en este momento sabe que su novia está embarazada. Y él, frente al dilema que tiene, es que él ama enormemente a María, pero en embarazo, en ese momentico, ¿cómo va a ser él si todavía no se han casado? Es decir, entonces él se va a enfrentar frente a muchas sospechas, frente a muchas cosas, y en medio de todo eso el dilema de él es que si él hace literalmente lo que dice la ley de Moisés, pues van a matar a María. La van a lapidar. Y si de pronto no hay eso, pero la va a avergonzar. Si de pronto no hay lapidación porque encuentran que no hay causa para lapidarla, pero la va a avergonzar en público. Y él no quiere eso para su novia. La ama tanto que no quiere eso, pero tampoco quiere hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Es un hombre justo, es un hombre que quiere obedecer la palabra del Señor.
Y frente a todo lo que yo veo en este pasaje, la crisis de José sobre todo es cómo hace para obedecer la palabra, pero a la misma vez que María salga bien de todo este proceso. ¿Cómo hace? Ese es el gran dilema que tiene. Entonces Mateo dice que José era justo, que no quería difamarla, y pues siendo justo, pues su deber era y su costumbre era obedecer la ley del Señor, ¿cierto? Y eso significa denunciarla en público. Entonces lo que hace José es que de todo lo que hace busca el mal menor. Y toma la decisión de divorciarse de María, pero en secreto, para no causarle ningún dolor innecesario. Ahora, hay una posible interpretación. Yo tengo problemas de saber si eso es así o no es así, porque no encuentro mucho apoyo bíblico. Pero también hay una posible interpretación de que lo que hizo José es que la abandonó, quería abandonarla en secreto. Y abandonarla en secreto implicaba que todo el mundo iba a pensar que él violó a María sin haberse casado y la abandonó. Y entonces ahí María quedaba libre de toda responsabilidad. Pero eso ameritaba que una persona que hiciera eso prácticamente era un desterrado, nunca más volvería a la ciudad. Pero tengo problemas con esa interpretación, porque el texto bíblico en el griego dice que él tomó la decisión de repudiarla en secreto. Y la palabra repudiarla en secreto es divorciarse en secreto. No es tanto abandonarla simplemente que yo la voy a dejar. El problema que tenemos con esa interpretación es cuando vemos solamente la interpretación en español, pero no miramos el término griego. En el día de hoy, si usted dice, no, es que la abandonó, claro, la dejó. En este caso no es ese tipo de abandono. Estamos hablando de un repudio en secreto, un divorcio en secreto. Entonces por eso no estoy muy de acuerdo, pero se los comparto porque me parece que frente a un pasaje que no da muchos detalles, esa podría ser una opción, pero repito, me parece que no, por lo del griego y por el contexto de que me aparece aquí la palabra del Señor. Bien, sigamos adelante con la proposición que yo les estoy planteando, y según lo que dice la Biblia, decidió divorciarse en secreto, repudiarla en secreto. Entonces, a pesar de su dolor, Jesús amaba a María, quería protegerla hasta donde fuera posible. Hasta donde fuera posible. Entonces, cuando él busca la manera de hacerlo en secreto, es para no causar mucho escándalo, mucho problema, aunque créanme que iban a haber comentarios, por supuesto que sí. Y mire lo que dice el versículo 20 y 21, él ya tenía eso, ya había tomado la decisión. Lo más seguro, la Biblia no da muchos detalles, porque qué tal que la Biblia diera todos los detalles, era una enciclopedia. Lo más seguro es que José tuvo que haber consultado con algún rabino y de confianza, su asesor espiritual, y decirle, mire, me encuentro en esta situación, ¿yo qué hago? Es más, algunas películas que presentan la vida de José presentan esa opción donde dicen que José fue donde un rabino y le preguntó, y créame que sí, si no lo hizo, pues escudriñó las escrituras una vez más, ¿qué podía hacer él? Pero él ya había tomado la decisión, listo, no la voy a denunciar, no la voy a difamar, pero voy a separarme, voy a divorciar, porque así me manda la palabra del Señor que lo haga. Cuando uno quiere obedecer la palabra del Señor, y cuando hay cosas que uno no quiere hacer, pero hay que obedecer la palabra del Señor, he ahí el gran dilema, ¿cierto? Y este es el miedo que tiene sobre todo. Mas sin embargo, él dijo, él era justo, voy a obedecer la palabra. Y el versículo 20 y 21 dice que mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Mire Dios cómo es de lindo. Amados, yo quiero que vamos despacio con este pasaje. Yo lo que estoy haciendo con ustedes hoy es desmenuzando este pasaje. Dios conoce nuestros miedos. Dios conoce nuestros temores. Y Él sabe cómo nos ayuda. Y para José, Dios sabía que si él en un sueño le mostraba a un ángel, eso iba a impactar tanto la vida de José que él iba a creer. Porque eso era muy difícil. Que a mí alguien viniera a decirme, no, venga, es que ni la violaron, ni fue que se la jugó. No, ese es el poder de Dios que vino sobre María, porque va a ser la madre del Mesías prometido del Antiguo Testamento. Tenía que ser algo sobrenatural, y precisamente eso fue lo que Dios hizo.
Entonces, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Es que el miedo era ese. Entonces se lo aclara, venga, no es de nadie, es de Dios. Nadie tuvo relaciones sexuales con María. Y versículo 21 dice, y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus temores. Yo no sé cuáles son los miedos, como le dije al comienzo, yo no sé cuáles son sus miedos en este momento, pero Dios sí conoce sus miedos. Y si usted hace lo que hizo José, que eso es lo que voy a tratar de ir explicándole, Dios se va a encargar de erradicar esos miedos que tú tienes en este momento. Miedos de toda índole, de toda clase. Entonces, al menos podemos identificar muchos miedos, pero uno de los miedos de José es hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Era temeroso de Dios, era un hombre justo. Por eso el texto lo enfatiza muy claro, que él era justo. Y su otro miedo era que al obedecer la palabra de Dios, María iba a sufrir mucho y él no soportaría ver a su novia sufriendo de esta manera. Entonces, lo que hace Dios para quitar los miedos de José, es que le envía un ángel que le dice, José, hijo de David. Y le recuerda que él viene de un linaje especial, que José viene del linaje de David. Y además, eso para José era muy impactante porque él era judío. Y él sabía que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Tenía que venir de David, la raíz de Isaí. Entonces, cuando él escucha estas palabras, José las entendió. Usted y yo de pronto no mucho, pero José, que sabía muy bien de dónde tenía que venir el Mesías, y le dice, tú, José, hijo de David. Nadie le había hablado de esa manera. Entonces nos informa el texto bíblico el linaje de José. Es a través de José que Jesús va a pertenecer a la casa y al linaje de David por adopción. Porque José se viene a convertir en el padre, es en el padrastro, en nuestro idioma. Es el padrastro, adoptó de esta forma a Jesús. Entonces, José viene del linaje de David, ahora Jesús viene de ese linaje, en este caso, para que ustedes vean las dos genealogías. La de Lucas es una genealogía distinta, la de José es otra genealogía distinta, pero no se contradicen, sino que ambos relatos, y sobre todo en la anunciación, tiene un propósito para cada uno de los personajes, y en este caso había un propósito para que José escuchara estas palabras. Y ahora le dice, no tengas miedo. Y no solamente le quita los miedos y le dice que no tengas miedo, sino que le da un encargo. Y le dice, ahora usted tiene una tarea. Y es que usted le va a colocar el nombre al niño. ¿Cómo lo va a llamar? Lo va a llamar Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el evangelista Mateo nos aclara, después en el versículo 22 y 23, nos aclara que todo esto aconteció para que se cumpliera la profecía de Isaías. José sabía la profecía de Isaías. José sabía todo lo que se decía del Mesías. Entonces, en este caso, cuando José está escuchando y toda esta visión y las palabras del ángel, él sabía lo que decía la profecía de Isaías. Y mire lo que dice el texto bíblico 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despierta, claro que entendió la profecía. Claro que de una vez se le vino a la mente las profecías de Isaías y no le quedó lugar a dudas. Que su novia había sido la bienaventurada, la escogida para que naciera el Mesías. Y eso es lo que yo quiero que usted vaya viendo. ¿Qué hizo Dios en el sueño, en la visión? ¿Qué fue lo que hizo con José? Quitarle todos sus miedos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo enfrentó José sus miedos? ¿Cómo los enfrentó? ¿Y cómo debemos enfrentar nosotros nuestros propios miedos? Y eso es la segunda parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y ustedes tienen ahí un puntico para que lo podamos llenar. Entonces, ¿cómo enfrentó sus miedos y cómo los enfrento yo? Creer
y obedecer completamente la palabra de Dios cada día de mi vida. Voy a repetir eso. Creer y obedecer completamente la palabra de Dios cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Mire lo que dice los versículos 24 y 25. Cuando José despertó, es un sueño. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por favor, despacio con el pasaje que estamos explicándolo despacito para poderlo degustar. Mire lo que dice Jesús, hablando de José. Dice que inmediatamente, ¿qué hizo? Se tomó unas vacaciones para pensarlo, para reflexionarlo. ¿Estaba confundido? ¿O qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Inmediatamente dice que cuando despertó hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María por esposa. Y no solamente la recibió, eso es algo que yo quiero mostrarles a ustedes en este pasaje que a veces lo pasamos por alto. ¿Están conmigo, iglesia? Dígale a la persona que está al lado suyo, no me duerma que ya vamos a terminar. ¿Listos? Yo sé que algunos de pronto están trasnochaditos, pero ya voy a terminar. Es que algunos me están durmiendo. Yo no sé si es la unción tan tremenda que hay acá, yo no sé qué es, pero algunos me están durmiendo, Dios mío, y estoy preocupado. Entonces, cuando yo miro este texto bíblico, dice que José obedece con diligencia, con prontitud. Escuche, ¿yo cómo hago para vencer mis miedos? En el contexto de este pasaje estamos hablando del mensaje central es: no tengas miedo, no tengas miedo. Yo los miedos que tengo de la vida los voy a solucionar y a enfrentar, es obedeciendo la palabra. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo estoy confundido, hay cosas que a veces pasan en la vida que uno no entiende, y la respuesta la encontraremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero lo que nos toca a usted y a mí es seguir adelante, obedeciendo al Señor. ¿Ustedes creen que José tenía ya todas sus respuestas listas? No, sí, él entendió muchas cosas, claro, y dijo, esto tiene que ser de Dios. Pero créame, él todavía tenía ahí algunas cosas en su mente, mas sin embargo toma la decisión de obedecer. Y lo hace rápido, sin cuestionar. Sin cuestionar. Ese es el detalle, iglesia. Yo puedo en algún momento hablar con Dios y aún empezar a entablar y aún hasta lamentarme. Hay un libro de lamentaciones en la Biblia y hay oraciones donde uno se puede lamentar, no de Dios, sino ante Dios. Ojo, no de Dios, sino ante Dios. Y entonces él hubiera podido decir, Señor, ¿y esto por qué? Y aquello y lo otro, y empezar ahí, ¿cierto? Así como Habacuc en algún momento que empezó a preguntarle al Señor, ¿y usted por qué permitió esto y aquello y lo otro? Eso hubiera podido hacer José, mas sin embargo no lo hace, no cuestiona. Hay cosas que están pasando en su vida, hay miedos y hay temores. Yo sé que a veces no vamos a tener todas las respuestas, iglesia. Lo único que usted puede hacer es, siga adelante, obedeciendo al Señor. Y usted sigue en obediencia a la palabra del Señor, esos miedos se van a ¿qué? Se van a disipar, van a desaparecer. Ahora, a mí lo que más me llama la atención al final de esta historia, que es una historia verídica, es que José no solamente obedece, sino que José va un paso más allá. Escuche, iglesia, José va un paso más allá en la obediencia. Es decir, él no tenía que hacer lo que hizo, pero lo hizo. Porque dice el versículo 25 que se llevó a María ya para su casa. En otras palabras, llegó a la tercera etapa del matrimonio, se casaron con bombos y platillos. Versículo 25, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En el griego podríamos decir, y no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo. Así está en el original. De hecho, varias versiones bíblicas se las voy a mencionar como dice. La Biblia de las Américas, que es una excelente traducción, muy literal, dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Otra versión, la nueva versión internacional dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús.
No voy a entrar ahí mucho en profundidad porque lo voy a dejar cuando lleguemos para hablar sobre María, pero aquí dice que no tuvo relaciones sexuales hasta, en el griego está clarito, hasta que dio a luz. Y yo no voy a entrar aquí a polemizar, y para los amigos que nos visitan por primera vez, en esto ha habido un debate a lo largo de toda la historia de la iglesia. Algunas denominaciones creen que María quedó virgen perpetuamente y hablan de la virginidad perpetua de María. Pero también habemos otras denominaciones que creemos a la luz de la Biblia, con este versículo y muchos más donde se menciona que María tuvo otros hijos, porque en los evangelios se menciona a otros hijos de María. No tenemos ningún problema con eso. Y no quiero entrar ahora en muchos detalles, simplemente porque yo no me voy a salvar si creo que María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Entonces, si usted quiere creer que María no tuvo más hijos, yo no tengo problema con eso. Pero bíblicamente me dice que María sí tuvo más hijos. Entonces, bíblicamente, lo normal, una pareja normal tuvo sus relaciones sexuales, pero lo que hizo José es que dice, no la conoció. Eso, el ángel no le mandó a hacer eso. El ángel en ningún momento le dijo, no me tenga relaciones sexuales. No, simplemente que él quiso en obediencia hacer lo que hizo el ángel, pero también él quiso simplemente cuidarse y guardarse hasta que ella diera luz. Y ya después sí tuvo sus propios hijos. José, y eso lo va a encontrar usted más adelante en los evangelios, que yo se los voy a explicar en otros pasajes. Bien, sigo adelante, iglesia, sigo adelante. Se me vino a la mente, mientras yo decía eso, hay un sacerdote jesuita que se metió en muchos problemas con la iglesia católica. El sacerdote jesuita, es que se me va, Llano Escobar, Alfonso Llano Escobar. Yo tengo un libro gruesito de él, donde comparte algunas cosas de doctrina, y se metió en unos problemas con el Vaticano, porque él en ese libro, siendo un sacerdote jesuita, él decía, no hombre, y cita este pasaje bíblico y dice, claro, José después de que nació Jesús tuvo relaciones sexuales con María como cualquier judío, y menciona los pasajes bíblicos donde dice que él tuvo otros hijos, hablando de José y María. Lo que pasa es que en la iglesia católica por doctrina se dice que no tuvo más hijos, porque se enseña la virginidad perpetua y se habla no de hijos de hermanos, sino de primos, ¿ok? Pero bueno, después podemos hablar de eso. Bien, aplicación. Vamos a entrar aquí al final de esta predicación. Los miedos de nuestra vida los vencemos, ya les dije, ¿cómo los vencemos? Bien, le voy a agregar una más. Vencemos los miedos no solo obedeciendo. Vencemos los miedos creyendo y obedeciendo. Creyendo y obedeciendo. El ángel José, ¿qué hizo? Creerle al ángel, creerle a Dios que le habló a través del ángel. Entonces es creyendo y obedeciendo completamente la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cada día de mi vida. Como aplicación tengo 3 cosas para terminar. Número 1, con relación a tu vida personal, ¿cuáles son tus miedos? Con relación a tu vida personal. Y voy a decir algo. Escuchen lo que les voy a decir. Una cosa es tener miedo porque estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, y otra cosa es tener miedo de fallarle al Señor. Son 2 cosas distintas. Si el miedo que usted tiene ahora es porque está haciendo algo que va en contra de la palabra del Señor, ese es otro miedo. Y ahí sí no escuche la palabra del Señor que le diga, no tengas miedo. No, esa no es. Ahí usted está en problemas. Ahí usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. Ahí lo que usted tiene que hacer es ponerse al día con el Señor y tomar la decisión de obedecerle. Pero si usted lo que tiene es un temor y un miedo de pronto de fallarle al Señor. Yo he escuchado líderes que me dicen, Renzo, yo no sé si seré capaz de terminar hasta el final. Renzo, yo no sé si seré capaz de, en medio de todos estos problemas y estas dificultades, yo conservarme puro y santo para el Señor. Y ahí es donde usted tiene que escuchar la palabra del Señor hoy, que le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, ¿por qué? Porque el Señor se va a encargar de ¿qué? De ayudarnos para seguir adelante.
Si su miedo es fallarle al Señor, si su miedo es no terminar, si su miedo es parecido al que tiene José, entonces yo le quiero regalar Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo estaré contigo, no te angusties. Hay miedo, sí, pero Dios dice: no te angusties, adelante. Sé que para algunos de ustedes esta es una de las peores Navidades, porque sé que hay dolor y hay sufrimiento, pero el Señor le está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Ninguna persona, ningún problema, ninguna presión en la vida podrá apartarnos del Señor. Y a veces se vienen cosas tan difíciles, y lo que se va a venir para este planeta, terrible, terrible. Apenas estamos comenzando a ver cosas, pero Dios nos va a acompañar hasta el final. Quiero decirle en segundo lugar, como una aplicación, ya no tanto con relación a tu vida personal, sino quisiera que mirara un poquito tus seres queridos. José tenía ahí a su novia, ¿cierto? Mencionamos que el otro miedo de José era que al obedecer la palabra de Dios, María iba a sufrir mucho y él no soportaría verla sufrir de esta manera. ¿Y eso qué me muestra en José? Eso me muestra en José a una persona con mucha misericordia. Con mucha misericordia. El gran problema que yo veo a veces en la iglesia evangélica es que a veces veo demasiado legalismo. Y ese legalismo es que la Biblia dice, y claro, y Deuteronomio dice, es que la ley dice. Pero José sí sabía qué decía la ley, por supuesto no quería ofender al Señor, claro, busca una salida que en cierta manera la menos dolorosa. Y lo que quiero mostrarle es que a veces no significa tanto buscar qué dice la regla, qué dice este texto, qué dice aquello, sino: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga en esta situación? Y a veces en medio de situaciones y de problemas juzgamos todos de la misma manera, y todos los casos los juzgamos de la misma manera, y así no es. Cada situación es diferente, tu problema es muy diferente al mío. Tenemos que pedir la dirección al Señor. Señor, muéstrame qué debo de hacer yo en esta situación. Señor, ayúdame. Y ahí yo veo la misericordia de José hacia María, y la aplicación para nosotros es la misericordia que tenemos que tener con nuestros seres queridos. ¿Cómo juzgamos las faltas de nuestros seres queridos? Y le hago esa pregunta porque José estaba convencido que María se la había jugado. Cuando José quiere abandonarla, quiere repudiarla en secreto, es porque está convencido que se la jugó. O que la violaron. Él está convencido de eso. Por eso Dios de manera sobrenatural tiene que venir a través de un ángel. Entonces, él está convencido de eso. Mi pregunta por eso es: ¿tú cómo juzgas las faltas de tus seres queridos? ¿Lo haces con la ley en la mano? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a una tercera aplicación, que es de la segunda, pero la voy a ampliar un poquito, y es: ampliemos esto a la comunidad. Ya no lo hablemos de los seres queridos, hablemoslo a la comunidad. Y con la pregunta que acabo de hacerle ahora, ¿cómo juzga las faltas de tus seres queridos?, ahora se la voy a ampliar. ¿Usted ha juzgado a alguien duramente por algo que vio aparentemente? Y juzgaste duramente a esa persona, pero no tenías toda la información. No le escuchaste el comentario de otros. ¿Cuántas veces usted y yo cometemos el pecado de juzgar a otros, condenarlos por lo que escuchamos de otros? Y no nos tomamos la molestia de ir a preguntarle a esa persona qué pasó. Y eso es lo que yo quiero mostrarle en este pasaje. Aquí hay muchas aplicaciones, y aquí hay una aplicación que yo veo para mí y muy importante, y es no juzgar a la ligera, porque la situación era diferente. Era por obra y gracia del Espíritu Santo, y él estaba juzgando esto de otra manera. Yo no sé a quién está juzgando en este momento, o a quién ha juzgado. Yo creo que esta sería una buena oportunidad para que le pidamos perdón al Señor. Y de pronto puede ser un familiar,
que usted de pronto juzgó mal, pero puede ser también un hermano de la iglesia, o puede ser el pastor, puede ser un líder, el vecino, qué sé yo, un compañero de trabajo. Quiero terminar diciéndoles que Mateo empieza su evangelio con la promesa que Jesús es Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y con el mensaje no tengas miedo. Pero ¿sabe cómo termina el evangelio de Mateo? El evangelio de Mateo, en la gran comisión, termina con palabras muy similares: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. A usted quizás lo abandonó alguien, lo dejó alguien, pero el Señor no nos abandona. Así que incline su rostro ahí donde está y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, en esta noche también. Ahí donde estás, identifica tus miedos, identifica tus temores y preséntalos al Señor en esta noche. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo quiero creerte, Señor. Yo quiero confiar en tu palabra, Señor. Ayúdame, ayúdame a perseverar, aún en medio de miedos y de temores que enfrento todos los días de mi vida. Ayúdame a seguir adelante en obediencia, Señor. No permitas que me aparte de tus caminos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y también pídale perdón al Señor ahí donde estás, si has juzgado a la ligera, sin conocer todos los detalles primero. Quizás has juzgado a la ligera a ese familiar, ese ser querido, sin conocer todos los detalles. A veces somos demasiado duros y drásticos con la palabra. Nos volvemos legalistas. Si bien es cierto que José obedeció la palabra, no se dejó llevar por las enseñanzas severas de denunciarla para que fuera lapidada públicamente. Toma la decisión de repudiarla, pero en secreto, porque amaba demasiado a su novia. Amor y misericordia. Esa es la compasión y el amor que Jesucristo ha tenido por cada uno de nosotros, mereciendo la muerte, siendo enemigos de Dios. Jesucristo nos amó tanto en su misericordia que entregó su vida por nosotros, porque para poder morir por nosotros tuvo que venir a esta tierra a nacer en un pesebre. Se hizo hombre, se humilló, se hizo menor que los ángeles, y eso lo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Esa es la misericordia de Cristo por nosotros. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dele gracias a Dios en este momento por el privilegio de ser un hijo y una hija de Dios, pertenecer al pueblo de Dios. Él es el Salvador nuestro. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, esta es una linda oportunidad para hacerlo. Que le digas a Jesús ahí en tus propias palabras, le digas hoy: Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para salvarme de la condenación y del infierno. Hoy, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida. De aquí en adelante, Jesucristo, ayúdame a seguir adelante y ayúdame a vencer mis miedos y mis temores. Quizás tú que nos visitas, quizás tienes miedo de entregarle la vida a Dios. Quizás tienes miedo de entregarle la vida al Señor y santificarte y empezar en obediencia con la palabra de Dios. Hay temores y hay miedos, pero el Señor te dice hoy: no tengas miedo. Y el Señor te dice hoy: yo estaré contigo todos los días, te voy a ayudar a salir adelante. Señor, gracias por tu palabra,
Queremos entonar una oración cantada, Señor, a ti en esta noche, como un cántico de adoración para ti, donde queremos decirte, Señor, que queremos confiar plenamente en tu palabra y obedecerte cada día de nuestra vida, Señor. Se puede quedar sentado, pero también se puede colocar de pie y puede levantar sus manos al Señor, o si se quiere arrodillar, como usted quiera hacerlo. Aquí hay libertad para adorar al Señor como tú quieras. Adoremos al Señor a través de este cántico.